Gracias por seguir con nosotros en Los Investigadores Médicos. Le recuerdo que puede ver esta y otras ediciones de nuestro programa en el canal de YouTube. Nos encuentra como Los Investigadores Médicos y le recuerdo también nuestras redes sociales. Nos encuentra como Laboratorios Farmalat. Seguimos con más con el doctor Jacobo Aguilar. En el marco del 10º Simposium de residentes de ginecobstetricia del Hospital Pedro Betancur de la Antigua Guatemala, continuamos llevándoles información interesante, precisa y de mucho logro académico. Y en esta parte está con nosotros el doctor Pedro Rosal. El doctor Pedro Rosal es ginecobstetra y tiene una especialidad en fertilidad y reproducción humana. Doctor, bienvenido. Gracias, doctor, mucho gusto. Bienvenido, un gran gusto. Vamos a hablar hoy de una entidad bien importante. Pongan mucha atención, es el síndrome de ovario poliquístico, que es su manejo, su detección, el diagnóstico, todo lo que hay alrededor de él. Ocupa un buen porcentaje de incidencia en la población, casi un 15% de la población femenina puede padecer ovario poliquístico y es importante saber más acerca de él. Cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico, ¿cómo podemos definirlo? ¿Qué se enmarca cuando uno está hablando de este síndrome? Bien. Quizás es una de las preguntas más interesantes con el tema porque el síndrome de ovario poliquístico realmente es una condición muy compleja y por eso se llama síndrome y no todas las pacientes son exactamente iguales unas a otras. Se habla de tener 3 criterios en el análisis o en la investigación, que es tener problemas con la menstruación, es decir, principalmente en tener atrasos o tener ausencias de menstruación. Esto conlleva evidentemente que la paciente no está ovulando todos los meses. Lo otro sería hablar de que la paciente está teniendo una condición de exceso de andrógenos. Tenemos que considerar que todas las hormonas sexuales vienen del colesterol y cuando estas hormonas se van convirtiendo en andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, dentro del ovario deben de intercambiarse a hormona sexual femenina. Pero como el ovario no está funcionando de manera correcta, hay mucha hormona de tipo masculino que termina liberándose a la sangre y empieza a dar manifestaciones evidentemente clínicas con respecto al exceso de andrógenos. Son pacientes que tienen problemas de espinillas, el acné, pacientes que tienen seborrea, esto es piel grasa, principalmente cara, frente, cuero cabelludo, pacientes que tienen caída del cabello, esto se llama alopecia, o pacientes que tienen un exceso de vello en varios puntos del cuerpo, pero con una distribución más masculina que femenina, y es un exceso de la presencia de este vello y mucho más grueso de lo que una mujer debería de tenerlo. Empezamos a ver excesos de vellos en áreas del bigote, en área de la barbilla, en tórax, alrededor de los pezones, en el área abdominal, principalmente por debajo del ombligo, brazos y piernas. Aquí hay definitivamente una variante bien importante porque la etnicidad de las pacientes o la condición familiar puede ser que las pacientes tengan más vello de lo usual y ser una cosa completamente normal en ellas. Pero es una valoración que idealmente deberíamos de hacer clínicamente. Y el último punto es que en la paciente hagamos un ultrasonido y podamos darnos cuenta que los ovarios son muy grandes y que tienen mucha cantidad de folículos, que lamentablemente le han llamado poliquísticos y realmente no es así, porque son ovarios que lo que tienen anormal es el tamaño y la cantidad de folículos normales. En estas pacientes tenemos mucha mayor cantidad de folículos, pero son folículos que con las condiciones hormonales adecuadas podrían responder perfectamente bien a los ciclos naturales. Pero por ser muchos de ellos y la condición alterada endocrinológica que la paciente tiene, los deja detenidos en un desarrollo inicial y lamentablemente pues se le ha llamado poliquístico y eso pues no hemos podido quitarlo a través del tiempo. Síndrome de ovario poliquístico, hallazgos bien precisos, 3 criterios como nos explicó el doctor Rosal. ¿Qué ocurre si hay de nuevo alguna clínica que nos deba hacer de alguna forma tomar medidas en cuanto a consultar
y no especular o empezar a dar tratamientos separados que para el acné, que para la caída del cabello. ¿Qué debe de tomar en cuenta una madre de familia o una familia en cuanto a manifestaciones que empiece a exhibir una jovencita en un momento determinado de su desarrollo sexual? Excelente pregunta. No se trata de que nosotros vayamos a hacer un mal diagnóstico, porque al final de cuentas tampoco se trata de eso, sino que lo que lamentablemente ocurre es que no hacemos el diagnóstico. Por ejemplo, parte de los tratamientos que nosotros debemos de ofrecerles a estas pacientes van hacia toda la condición estética. Pero lamentablemente muchas de estas adolescentes que empiezan a tener los problemas van a los salones de belleza y empiezan con los tratamientos dermatológicos sin ir al dermatólogo. Van a los tratamientos de faciales, de los famosos peeling, de hacerse los tratamientos para la caída del cabello, maquillan, depilan o rasuran el vello que no les parece bien y estéticamente lo están resolviendo, pero no saben que esto se debe a una condición clínica de un potencial síndrome de ovario poliquístico. Entonces, nosotros cuando ya tenemos el diagnóstico, sí le vamos a sugerir a la paciente o al adolescente en este caso que asista a hacerse todos esos tratamientos. Pero es muy diferente cuando van a hacerse todos esos tratamientos sabiendo que existe una condición clínica y esto es parte del manejo, a cuando solamente están llegando a hacer esos tratamientos estéticos y no saben que tienen un diagnóstico que debe de manejarse profundamente de otra manera. Claro. Cuando hablamos de síndrome de ovario poliquístico, leíamos un resumen y una sintaxis del doctor Rosal, y es el hecho de que está asociado a trastornos metabólicos e igualmente reproductivos, ¿verdad? Que hay alrededor de toda esta gama tan compleja de otros factores que están asociados a síndrome de ovario poliquístico. Sí. Por primera vez este diagnóstico se hace en escasamente 7 pacientes. Esto fue cuando 2 médicos norteamericanos en el año 1934 conjuntamente manejan 7 pacientes. Y todas ellas reunían las características de tener condiciones clínicas de exceso androgénico, problemas con sus menstruaciones, principalmente ausencias de regla, y donde evidentemente pues consideraron que la base del problema estaba en el ovario y decidieron a estas 7 pacientes operarlas. En ese primer grupo de pacientes lo que ellos consideraron era hacer una biopsia en los ovarios, pero una biopsia como quitarle un gajo a un limón. Era quitarle al ovario un pedazo muy importante de su función normal, donde obviamente esto bajaba los andrógenos y la paciente empezaba a mejorar clínicamente en muchos aspectos, e incluso muchas de ellas hasta se embarazaron. Pero a raíz de todos esos puntos empezaron a haber muchas investigaciones y publicaciones al respecto. Y aunque no sea parte del diagnóstico, sabemos que sí es parte de la condición clínica de las pacientes tener una alteración endocrinológica que termina siendo un riesgo metabólico. Es decir, que estas pacientes pueden tener más facilidad de desarrollar procesos de diabetes del embarazo o pacientes con riesgos de padecer diabetes mellitus tipo 2 a edades mucho más tempranas de lo que uno esperaría. Es decir, posiblemente a los 35 o 40 años. Por otro lado, también tenemos condiciones de riesgo cardiovascular, porque el mismo problema metabólico y endocrinológico también tiene una repercusión con respecto a la insulina. Hay una resistencia a la insulina y todo esto sabemos hoy que es protrombótico, es decir, nos da mucho más riesgos de trombosis venosas, nos dan mucho más riesgos de infartos, mucho más riesgos de accidentes cerebrovasculares. Entonces son pacientes que también durante el embarazo pueden tener un incremento de hipertensión inducida por el embarazo, que es lo que llamamos preeclampsia. Y sabemos que también estas pacientes pueden quedarse hipertensas tras el embarazo o terminar siendo hipertensas a edades mucho más tempranas, al igual que la situación de la diabetes. Entonces, la repercusión que realmente tiene todo el síndrome de ovario poliquístico va mucho más allá de solo la condición estética o
o el descontrol menstrual. Claro, desde luego que es una condición interesante. Vamos a hacer una pregunta más y continúe con nosotros, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con inducción ovárica, pero la pregunta con la que probablemente es conveniente terminar es: ¿qué pasa con una paciente con síndrome de ovario poliquístico que además quiere quedar embarazada? Sí, nosotros tenemos que tener certeza de ciertas condiciones. Cuando tenemos manejando inicialmente estas pacientes, queremos que ese endometrio se forme lo mejor posible. Lamentablemente, durante tanto tiempo estas pacientes han estado teniendo esas irregularidades que producen un desarrollo endometrial inadecuado. Desde el riesgo de que no podamos tener la oportunidad de un embarazo porque disminuya la implantación, hasta el hecho de poder tener el riesgo de un cáncer endometrial. Entonces, cuando ya tenemos estas pacientes en nuestras manos, tenemos que enseñarles a controlar estos ciclos menstruales, inicialmente con el uso de anticonceptivos. Mientras tanto, es importantísimo que estas pacientes sepan que el tratamiento principal no está en una receta médica, sino que está en un cambio importante en el estilo de vida. Pues la base fundamental del tratamiento, o como decimos, la piedra angular del tratamiento, está en dieta y ejercicio. Y no se trata de una dieta en la que solo le diga a uno, mire, restrínjase o tiene que bajar de peso, porque muchas veces son pacientes con peso incluso normal, pero lo que tenemos que hacer es saber comer. Y el ejercicio también debe de ser idealmente guiado. Entonces no solamente se trata de que me inscribí al gimnasio y estoy resuelto, sino que me meto al gimnasio, pero estoy buscando la asesoría de un coach que me permita tener la mayor cantidad de ejercicio aeróbico y cardiovascular para mejorar la salud. Es importante que las condiciones estén aceptables, no solo para que tengan una prueba de embarazo positiva, sino idealmente para que tengan un bebé sano en casa. Interesante todo lo que hay alrededor de una entidad, su detección, el diagnóstico preciso y el manejo. Vamos a pasar en el siguiente bloque a hablar de una condición muy importante en el manejo de la fertilidad, donde esta condición y otras tienen importancia. Continúe con nosotros. Dato importante: el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal frecuente en las mujeres en edad reproductiva. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden tener periodos menstruales con poca frecuencia o prolongados, o niveles excesivos de hormona masculina. Se pueden formar varias acumulaciones pequeñas de líquido en los ovarios, y estos podrían no liberar óvulos de forma regular. Se desconoce la causa exacta del síndrome de ovario poliquístico. El diagnóstico y tratamiento temprano pueden reducir el riesgo de tener complicaciones a largo plazo, como diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Nuestro tip de salud nos muestra más acerca de los cuidados femeninos. Tip de salud. Cuidarse es fundamental para asegurar una buena salud y calidad de vida. Aquí unos consejos para mantener unas buenas condiciones de salud en cada etapa de nuestra existencia. 1. Controle las adicciones. El cigarrillo, el alcohol y las sustancias psicoactivas traen no solo enfermedades como el cáncer, la osteoporosis o la cirrosis, sino que puede menoscabar su salud mental y sus relaciones personales, familiares y laborales. Busque ayuda si estas adicciones están maltratando su cuerpo y su mente. 2. Visite al ginecólogo. Una mujer con una vida sexual activa debe ir mínimo una vez al año al ginecólogo. De esta manera podrá monitorear su salud sexual y reproductiva desde temprana edad. 3. Cuide su corazón. Cada año crece el número de mujeres que sufren una enfermedad cardiovascular, como infartos al miocardio y accidentes cerebrovasculares. Visite al cardiólogo si tiene síntomas o antecedentes familiares y siga sus indicaciones. 4. Controle su peso. El tener un control adecuado de su peso puede evitar enfermedades como el sobrepeso, la hipertensión, la osteoporosis y más. Mantenga un peso saludable, no solo por vanidad, sino por conservar una vida saludable. 5. Aleje el estrés. Muchas de las enfermedades que un ser humano puede padecer son originadas por el exceso de tensión y estrés en la vida diaria. Busque alternativas para encontrar calma y control de su propia vida, y busque solucionar para evitar el exceso de preocupaciones de la vida diaria. 6. Preocúpese de su propia salud. Nadie mejor que usted sabe cuando algo anda mal en su cuerpo. Dolores de cabeza constante, cansancio frecuente, vómitos, mareos y otros importantes síntomas pueden ser signos que puede sufrir una enfermedad importante. Cuídese. Recuerde que la salud es lo más importante que puede conservar.
Al regresar en Los Investigadores Médicos seguiremos con más temas en este Congreso de Ginecología. Las clínicas del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Farmalat le esperan con atención médica especializada en enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, diabetes, padecimientos de la próstata, entre otras. Lo esperamos en nuestras 2 ubicaciones, en 0 Avenida C 2-55, Colonia Najarito, zona 6 de Villanueva, y en Tikal Futura, Torreluna, nivel 8. Atención médica gratuita como parte de la labor social de Laboratorios Farmalat, Centro de Innovación Médica al cuidado de su salud.